El término fuentes del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Como regla general, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres, de ahí emanó la moral que fuese tratada y estudiada por la ética como ciencia y luego por el derecho. Los más antiguos escritos religiosos en los que se plasmó moral y regularon la conducta del humano fueron todos los documentos que conforman hoy la Biblia y el Código de Hammurabi. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. A veces, también, se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico, conocidos como órganos normativos o facultades normativas, y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De las fuentes del derecho se desprenden, respectivamente, las nociones de fuentes materiales, fuentes formales y fuentes históricas. Se denominan fuentes reales o materiales del derecho a todos los fenómenos naturales y sociales que dan origen a la norma jurídica, y que determinan el contenido de la misma. Tales fenómenos son el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo, etc. Las fuentes materiales del derecho son los actos o hechos pasados de los que se deriva la creación, modificación, o extensión de normas jurídicas. También se entiende por tales normas a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico, conocido como órganos normativos o como facultades normativas, y a los factores históricos que inciden en la creación del derecho. De lo anterior se desprenden respectivamente las nociones de fuentes del derecho en sentido material. Sin embargo, los dos sentidos más importantes en que se utiliza la expresión fuentes del derecho son el sentido material y el sentido formal. En el sentido material o real, son aquellas instituciones o grupos sociales con capacidad para crear normas jurídicas, que son, como veremos, el poder legislativo, a través de las Cortes Generales y de los parlamentos o asambleas legislativas de las comunidades autónomas. El poder ejecutivo, mediante disposiciones dictadas por el gobierno. E incluso el propio pueblo, a través de la creación de costumbres y usos obligatorios. Es mediante las fuentes reales, que puede apreciarse la forma en que el derecho tiene su origen y analizar los factores que son tomados en cuenta para redactar el contenido de las normas, es decir, son los eventos que hacen necesarios la creación de las disposiciones del derecho. Las fuentes reales son aquellas situaciones que forjan el funcionamiento de cada sociedad y que se ven reflejados en normas jurídicas, por lo que son estas situaciones las que determinan su contenido y alcance. Las fuentes materiales son fuentes de exteriorización del derecho. De dichas fuentes nacen o se crean normas jurídicas que rigen una sociedad en general. Se dice pues que es la esencia del nacimiento de la norma jurídica o del porqué la idea de crear una norma. Según Abelardo Torre en su libro Introducción al Estudio del Derecho afirma que las fuentes materiales o reales pueden ser definidas como los factores y elementos que determinan o al menos condicionan el contenido de tales normas. Estos factores son las necesidades o problemas culturales, económicos, gremiales, etc., que el legislador tiende a resolver, y además a resolver los fines o valores que el legislador quiere realizar en el medio social para el que legisla. Cabe hacer notar que también influye el factor subjetivo, es decir, la personalidad misma del legislador o legisladores conformada entre otros elementos, por el sentimiento jurídico. Esta fuente material contribuye no solo a conformar el contenido de la legislación, sino también de la jurisprudencia. Por otra parte, Picato Rodríguez menciona las fuentes materiales como integración de acontecimientos o circunstancias prevalecientes en el seno de una sociedad cualquiera, que deriva de situaciones que requieren una regulación jurídica con orientación específica. Se trata pues de cuestiones de hecho que imponen la necesidad de dar respuestas normativas a ciertas necesidades sociales. Alberto Montoro Ballesteros cita que las fuentes materiales del derecho son aquellas designadas por la doctrina como los factores, fenómenos o acontecimientos, de diferente naturaleza y significación, que contribuyen a determinar y fijar el contenido de la norma jurídica.
Es decir que la expresión fuentes del derecho materiales indicará las diversas formas o categorías que las autoridades normativas deben utilizar para incorporar al sistema jurídico los materiales, documentos normativos y disposiciones, a partir de los cuales el resto de operadores jurídicos, y las mismas autoridades normativas, deben extraer las normas jurídicas. Por esa razón las fuentes materiales forman parte en todos los sentidos del derecho mismo. Como ejemplo de fuentes materiales o reales del derecho, tenemos el conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia, millones de personas víctimas de grupos paramilitares, de guerrillas y bandas criminales fueron despojadas de sus tierras, por lo cual se vieron en la necesidad de abandonar sus hogares. Este fenómeno dio origen a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley 1448 de 2011, o de Víctimas y Restitución de Tierras, es la ley por la cual se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La ley reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido, no solo a modo de indemnización, sino también rehabilitación física y psicológica, la reparación simbólica y la restitución de tierras, a recibir justicia ya que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir.